Queremos resolver el problema del valor inicial, y apóstrofe igual guión 0.03 y 9 y igual 110. Hay un atajo para resolver esta ecuación diferencial mencionada en nuestro libro electrónico que se encuentra a continuación, pero creo que es mejor resolver esto usando la separación de variables antes de pasar por este atajo. Entonces, para resolver esto usando la separación de variables, queremos escribir la ecuación diferencial donde tenemos una función de p de i igual g de t. Comencemos sustituyendo d de t por i so d de t igual 0.03 y 9. Equals negative 0.03y minus 9. Ahora escribamos esto en forma diferencial para que podamos pensar en multiplicar ambos lados por dt para d igual dt. 0.03y minus 9 times dt. Antes de intentar mover este factor que contiene y al lado izquierdo, vamos a factorizar el coeficiente de i factorizando menos 0.03. Entonces tendríamos d igual menos 0.03, y más. Ahora factorizar esto de 9 es lo mismo que dividir 9 por este valor, que sería 300. Entonces todavía tenemos tiempos de t. Entonces, una vez más, si tomamos 9 y dividir por 0.03, observe cómo obtenemos 300, y esto es positivo porque cuando tengamos esta distribución, tendremos menos 9. Ahora quiero el factor de a la izquierda con d, así que ahora multiplicaremos ambos lados por 1 y más 300. Observe como en el lado derecho, esto es como estar por encima de 1, por lo que esto se simplifica a 1, por lo que nos queda 1, y más 300 d igual menos 0.3 decitoneladas. Times dy equals negative 0.03 dt. Y ahora integraremos ambos lados de la ecuación. La antiderivada de 1 y más 300 con respecto a i sería igual a ln, y más 300 barra vertical. Tendríamos más c pero también tendremos a más c a la derecha, así que simplemente pondremos el más c a la derecha. Entonces esto será igual a la antiderivada de menos 0.03 con respecto a t. Sería menos 0.3 toneladas más. Lo llamaremos c sub 1. Y ahora, para resolver i, expondremos ambos lados, por lo que elevaremos a la potencia de ln, y más 300. Debe igualar a elevar a la potencia de menos 0.3 toneladas más C1. Entonces, simplificando el lado izquierdo, fíjate cómo, porque tenemos base aquí, y ln es base e. Esto simplifica 9ca y más 300. Podemos descartar el valor absoluto porque, observe como el lado derecho siempre es positivo y, por lo tanto, no necesitamos el valor absoluto. Y en el lado derecho, observe como tenemos una suma en la posición del exponente. Entonces podemos escribir esto como es 0.3 toneladas sec1. Pero incluso si el poder de C1 es solo una constante, entonces si dejamos C igual a E1, podemos escribir esto como I más 300 es igual a C 0.3 toneladas. Equals C times E raised to the power of negative 0.03 t. Entonces, para resolver I, que será una función de t, restaríamos 300 en ambos lados. Entonces tendríamos I igual C 0.3 toneladas menos 300. Raised to the power of negative 0.03 t minus 300. Entonces esta es nuestra solución general, pero ahora que sabemos que I igual 110, podemos encontrar la solución particular. Entonces si I igual 110. Entonces, cuando la entrada de t es igual a 0, la salida de I es igual a 110, por lo que tendríamos la ecuación 110 igual c. Nuestro exponente sería 0 ya que t es 0, menos 300. Es 0 es igual a 1, entonces si tuviéramos 300 en ambos lados, tendríamos 410 igual c. Y, por lo tanto,
La solución particular para nuestro problema de valor inicial es I igual 410 0.3 toneladas menos 300. 10 times e raised to the power of negative 0.03 t minus 300. Ahora revisemos el acceso directo para resolver este problema de valor inicial. Dice si apóstrofe igual k. Entonces ya igual ect. Entonces, mirando nuestra ecuación diferencial aquí, observe como si escribiéramos esto como y apóstrofe igual. Factorizar el coeficiente de y. Tendríamos menos 0.03. En este formulario, aviso k igual menos 0.03. A en realidad sería menos 300. Observe cómo porque tiene que ser ya, esto sería y menos 300 para obtener y más 300. Y también y 0, el valor inicial se da como 110. Entonces, si aplicamos esta fórmula aquí, tendríamos ya, que sería y menos 300, y más 300. Igual y 0a. Eso sería 110 o 410 0.3 toneladas. E to the power of negative 0.03 t. Y si restamos 300 en ambos lados, obtenemos la misma función que encontramos usando la separación de variables. Espero que hayas encontrado esto útil.